Que hoy doy inicio a este proyecto, a este podcast que se llama Psicomotricidad a Escena. Tenemos invitados el día de hoy, por favor, invitados, un hola fuerte, un grito. Eso. Un fuerte aplauso para la maestra Cecilia Pinedo. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Paul, gracias a cada uno de ustedes por este espacio. Como dicen, tengo que estar aquí y ya no sé si me muevo acá. Tranquila, nada más. Porque soy bien inquieta. Sí, solamente vean, se está grabando, ¿no? Se está grabando, sí. Está el cuadradito ahí, ¿no? Hablamos un montón y después no se está grabando nada. Muy bien, gracias, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Sí? El cuadradito rojo está prendido. Genial. Perfecto, listo. Todos están mirando ahí la cámara, ¿no? Maestra Cecilia, la psicomotricidad se ha hablado tanto, hay bastantes mitos, algunos siguen pensando que la psicomotricidad solamente es correr, saltar, o si no poner conos, ¿no? Y nosotros cuando conversamos decimos, ¿por qué siguen pensando eso? Este programa es peruano, ¿sí? Netamente marca peruana, y justamente es por eso que nace, porque creo que en el Perú hay muchos profesores que tienen una visión, una idea de la psicomotricidad, pero creo que todavía no están unidos. ¿Usted qué cree de la psicomotricidad, maestra Cecilia? Ay, mire, para mí es un tema muy amplio y qué bueno este espacio para que tengamos esa libertad de hablar, de conversar, de no tener un PPT ahí, de dar los conceptos y los autores que nosotros bien conocemos, ¿no? Sino simplemente este diálogo, esta razón de ser, hablar y de la realidad en la que nosotros vivimos aquí, en Perú. Porque si bien es cierto, hemos podido visitar otros lugares, hace poco hemos estado en Argentina, hemos compartido vivencias de otros países y de otros compañeros que también hablan de psicomotricidad, pero luego volvemos a nuestra realidad y de luego volvemos a nuestros espacios virtuales, presenciales, a lo que cada profesor en cada lugar y en cada rincón de nuestro país está viviendo. Y de lo que hoy está viviendo es para ponerse a pensar qué está sucediendo, cómo estamos tomando la psicomotricidad de ese nombre, que es un larguito y que tiene muchos conceptos y muchas miradas y se trastoca de diferentes formas y a veces mal tocado, muy mal tocado. Se confunde o se coloca como algo que debe estar y no a la vez, y como que debe colocarse porque lo pide el ministerio. Y sin embargo, va más allá. Cuando uno viaja, cuando uno escucha otros expositores contemporáneos, cuando mira qué está pasando en otros países, en Europa, en otros lugares, y vemos nuestra realidad, decimos, wow, cuánto todavía nos falta por conocer, por aprender, pero más que eso, cuánto nos falta por cambiar nuestras propias vivencias, por romper tanto paradigma y tanto que nos ha creado de repente nuestra propia crianza, ¿no? Y jalamos esas crianzas y no decimos hasta aquí no más. Primero tenemos que curarnos y cambiar nosotros desde esa mirada para poder entender al otro. Como profesionales tenemos que intervenir, tenemos que estar al lado tenemos que acompañar pero no solamente al niño, sino ahora se habla de acompañar al adolescente, al adulto mayor. La psicomotricidad en sus dimensiones abarca toda una línea de vida. Y si vamos a ir a los conceptos, sabemos que eso empezó muchos años atrás, con la parte terapéutica. Pero luego por la necesidad y a través del tiempo, era y es necesario saber que la psicomotricidad ya es parte de nuestro día a día. Pero como bien decía también nuestro querido gran maestro José Ángel Rodríguez Riva, que la psicomotricidad no siempre es todo, las dimensiones que podamos entenderla como tal. No siempre todo es psicomotricidad, porque no todas las dimensiones están en nuestro día a día y en nuestro quehacer. Y por eso tal vez no la entendemos. Queremos mirarla solo desde la parte orgánica y que todos hagan una actividad motriz y que quede ahí. Cuando hay otras dimensiones que tenemos que abarcar y entender, que es la parte emocional, que es la parte social, que es la parte cultural, y esa la dejamos de lado. Y hay mucho por hablar sobre ese tema, que hablan nuestros expertos sobre eso. Y que no tenemos que mirar solamente ese niño, cómo corre, cómo salta,
¿Cómo da volantí? Y ahí quedó la psicomotricidad. O solamente hay que darlo 40 minutos a la semana, y eso, nos han dicho hasta 35 minutos a la semana, y eso no puede pasar. Entonces hay un gran dilema, hay una gran pregunta: ¿qué tenemos que hacer? ¿Desde dónde tenemos que partir para entender que la psicomotricidad está cumpliendo un rol importante en nuestra sociedad? No me equivoco al decir que la maestra Cecilia es como un libro, ¿sí? ¿Se ve público? Es un libro, ¿no? Es un libro que escuchan para... Le agradezco bastante cada pauta que nos da. Sí, creo que la psicomotricidad todavía está ahí en sus pininos aquí dentro del Perú, y justamente de eso se trata de este espacio, poder conversar personas como usted que tienen ese libro guardado y que hay que abrirlo página por página y cada página se renueva. El tema del día de hoy era cuerpo psicomotor. Entonces nos gustaría que nos pueda hablar un poquito esto del cuerpo psicomotor. Yo lo llamo cuerpo que habla, ¿no? Que nos pueda contar un poco, maestra Cecilia. Es eso, lo que tú mismo dices, el cuerpo que habla, el cuerpo que expresa, el cuerpo que quiere decir algo, y que muchas veces nosotros no sabemos leer ese cuerpo, ¿no? Y como bien decías, en algún momento tenemos que partir desde el antes desde el embarazo y desde antes del embarazo, desde el momento de la concepción. Nos decían en alguna charla que yo pude estar presente, entender esa concepción y quiénes van a participar, ¿no? Es papá, mamá o un hombre y una mujer en esa concepción. Y antes de la concepción, cómo ese ser humano está preparado de manera biológica para poder entender y aceptar al otro. Que hoy no sucede esas cosas. Si nos vamos a retomar al tiempo del incanato, por ejemplo, de nuestros tiempos, ¿cómo hacían los incas antes para poder tener y procrear? Era gente que se preparaba. Y no se preparaba para estar delgados. No es que tomaban la LAI para poder verse delgaditos y tomar lo que hoy se come, ¿no? Hasta en la alimentación tenemos que entender cómo era antes. Entonces, había una muy buena alimentación, no existía gaseosa ni nada de esas cosas, y las personas estaban biológicamente preparadas para llegar a la concepción. Incluso había el tiempo para esta concepción, no era en cualquier momento, como ahora pues a veces hay un libertinaje de entender la sexualidad. Y había esta concepción y esperaban al niño que naciera en ese tiempo donde ellos estuviesen juntos, apoyando en este acompañamiento desde el momento que el niño nace. Entonces se imaginan el niño desde el momento de la concepción, cuando dice que el padre tiene que estar fuerte, la mamá tiene que estar robusta para poder recibir esto, porque hablamos de una concepción fuerte entre ambos, no tanto de semi como de alojamiento de este espermatozoide en el entender biológico. Y desde ahí parte un crecimiento de este pequeño en barriga. Y cuando este nace, ¿cómo lo reciben? ¿Cómo este momento del parto, donde está papá y mamá involucrados en este desarrollo de este niño? Y de lo que hoy hablamos, que entendemos dos términos muy interesantes que hablan del término organismo y término cuerpo. Y yo quería retomar esta parte de la parte del incanato, porque siempre me encanta que cómo esa gente creció y cómo esa gente empieza a desarrollarse físicamente. Grandes incas en aquel tiempo, poderosos. Por eso existían los chasquis. A ver, ponte a correr una cuadra y si lo vas a hacer. Subir las escaleras, profesora, a mí me canso. Existían los chasquis en el tiempo del incanato. No era gente que corría 1 kilómetro. Llegaban y traían el pescado fresco desde las zonas de la costa hacia la zona del Cusco, donde estaba el Voy a hacer una pausa. Sí. ¿Sí? Bueno, esto es una conversación, como lo dijo, ¿no? Es un tema, y vamos a entrar a este primer programa. De verdad, tienen tanto por contarme. Me queda sorprendido este tema del incanato. No sabía cómo era la preparación, pero sí le encuentro un poquito de lógica, porque los niños de la sierra, por ejemplo, ¿no? Los niños de la sierra, tanto en la parte motora y también en la fuerza que puede tener un niño de la sierra comparado a un niño de costa o de ciudad, tiene mucha fuerza. No sé si habrán visto, son capaces de cargar leñas, cajas.
Yo me pongo a ver nada más lo que son los niños de ahora, que tú le das para cargar algo y un poco que le cuesta, ¿no? Que el cuerpo se desarma y el niño no. Eso quiere decir que genéticamente ellos van trasladando generación, y creo que no se ha perdido eso hoy por hoy todavía, o ya se va perdiendo un poco. Hablando de provincia, de la sierra. Es que lamentablemente pues la civilización llega a todos lados, ¿no? Y la tecnología también. Y tenemos que rescatar más bien todas esas costumbres de las que justamente habla Eliana, ¿no? La parte de la interculturalidad, no la tenemos que dejar, tenemos que rescatar todo esto y traerlo nuevamente, vivirlo, generar que esa cultura no se pierda por nada, porque es lo que tenemos, son nuestras raíces. Y a veces por este mundo tecnológico la estamos de alguna manera perdiendo. He estado en provincia también y sí, he visto chicos trepar árboles como si nada. Todavía hay esos espacios, todavía existen y tenemos que conservarlos como guardamos, ¿no? ese oro en bruto, ¿no? Y justo llegando a esto, era que cuando este pequeño, hablando del incanato, llega al momento de nacimiento, entendemos que todo ser humano nace con un paquete genético. Y si hoy un día un niño nace de papá y mamá que probablemente se conocieron muy poco tiempo y no entendieron cómo era la descendencia de papá o la descendencia de mamá, ¿no? Y el paquete genético ya nació, ¿no? Un niño con todo un paquete de mamá y de papá. Y por ahí puedan tener algunas alteraciones, algunos problemas que hoy en día los niños están teniendo. Están naciendo con diferentes conductas, trastornos, algo que necesita ser atendido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que volver a retroceder. Mamá, situación de papá, antecedentes familiares, que siempre lo decía el neuropediatra. Tienes que mirar más allá de, tienes que entender qué está pasando con la familia. Y luego nace este pequeño, pero al nacer el pequeño es un niño indefenso. Como cualquier otro niño, es un niño indefenso. ¿De quién necesita? De quién lo acoge, de quién lo recibe, de quién va a acompañarlo en este proceso de formación para que se convierta en un ser sujeto, que es lo que habla. Creo que eso es lo que había antes, sí. Que había la mamá que así que sea con la sandalia, tú sabes que tu mamá estaba ahí. O sea, a lo que voy con esto es que tú sabías, este niño sabía que alguien iba a estar ahí, ya sea para llamarte la atención, ya sea para, no sé, pues para corregirte, para abrazarte, para decirte, vamos, tú puedes. Hoy por hoy, siento que los niños no, sienten que no hay esa persona porque está la abuela, la nana. No hay ese referente. No hay ese referente, ahí está, esa es la palabra. No hay ese referente. No hay ese referente. Y desde que nace. Y desde que nace. ¿Te está gustando este primer episodio de Psicomotricidad de Escena, esta primera parte? Y entonces comenta, da like, suscríbete al canal, comparte este video, haz conocer este proyecto. Y si quieres apoyar con tus donaciones, aquí te dejo el QR para poder adquirir equipos, podemos adquirir todo lo que queramos gracias a tu ayuda. Y si por ahí quieres auspiciar este programa, no me molesto tampoco, porque del Perú para el mundo, la psicomotricidad es un estilo de vida.